de la de los términos estadísticos, ¿verdad? ¿En qué consiste cada uno de ellos? Eso, vamos a empezar con eso, ¿no? Entonces, tenemos que un instituto de educación media cuenta con 300 estudiantes de último año de bachillerato. Una universidad desea conocer las profesiones que los estudiantes quieren estudiar y decide entrevistar el 20% de los estudiantes. ¿Cuántos estudiantes de último año tiene el instituto? Es la primera pregunta que nos hacen. ¿Cuántos estudiantes entrevistará la universidad? ¿Y qué desea conocer la universidad en la entrevista? Entonces, ¿cuántos estudiantes dijo que tiene, verdad? La solución. ¿Cuántos estudiantes dicen que tiene? Una institución de educación media tiene 300 estudiantes. Entonces, la número 1, 300 estudiantes. Estos 300 estudiantes sería lo que sería, bueno, es lo que llamaríamos población, ¿no? Población, que este es un término estadístico, ¿no? Esto es lo que se llama población, al total de los estudiantes sobre los cuales se va a realizar un estudio, se le llama población. Y número 2, ¿cuántos estudiantes se van a entrevistar? Entonces sería el 20% de 300, ¿no? O sea, 300 por 20 entre 100. Cancelamos 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, ¿verdad? Entonces nos queda 3 por 20. Y eso es 60. Entonces se entrevistarán 60 estudiantes. Esto sería una muestra, ¿verdad? Lo que le llamaríamos muestra. Población es la totalidad de los elementos, una muestra es una parte de la población. Y la número 3, que es lo que desea conocer la universidad en la entrevista, la carrera que van a elegir, ¿verdad? La profesión a estudiar. Profesión a estudiar por parte de los estudiantes, ¿no? A esto se le llama variable. Variable, el término estadístico, ¿verdad? Tenemos 3 términos estadísticos: población, muestra y variable. Población es la totalidad de los elementos de un conjunto que van a ser investigados respecto a algo, ¿no? Una parte de la población se le conoce como muestra, y lo que se va a estudiar de la población se le llama variable, y aquí nos definen claro en otras palabras, ¿no? Población, conjunto de elementos claramente definidos en el tiempo y el espacio de los cuales se interesa obtener información y llegar a conclusiones. Entonces, población, en poquitas palabras y entendibles, el total de los elementos de un conjunto que van a ser objetos de una investigación. Así de fácil, ¿verdad? El total de elementos de un conjunto que van a ser investigados. Luego tenemos que hay 2 tipos de poblaciones: población finita y población infinita. Esto ya lo saben ustedes, ¿no? ¿Qué sería una población finita? Alguien que me lo diga, sin leer acá, ¿no? ¿Qué sería una población finita? ¿Alguien? ¿Erling? ¿Amigo? Erling, ¿me escucha, amigo? No se oye, ¿va? María. Creo que finita es que tiene fin, ¿verdad? Exactamente, Y que se infinita pueden, es que no tiene. que tiene fin, significa que los elementos se pueden contar, ¿no? ¿Verdad? Si es finita, los elementos se podrán contar. Por ejemplo, ¿cuántos estudiantes hay en noveno o en décimo 5, ¿no? Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos estudiantes hay? Supóngase que hay 35. Entonces los 35 elementos de ese conjunto se pueden contar. ¿Cuántos elementos hay en todo décimo, ¿no? De bachillerato? ¿Cuántos elementos habrán? ¿Cuántos alumnos habrán en décimo? Alumnos de décimo del Pedro Nufio, digamos, ¿no? Ahí vamos a poner un número aproximado. Total, alumnos de décimo del Pedro Nufio. Esto es un ejemplo de una población, ¿eh? Del Pedro Nufio. Digamos que son 200, ¿no? 200 alumnos.
Entonces la población de décimo es 200 alumnos. Por ejemplo, el décimo 5 es una muestra. El décimo 5 es una muestra. Es una muestra, es una parte de la población, ¿verdad? Pero acerca de la población podemos decir que hay infinitos, poblaciones infinitas o poblaciones finitas. Entonces, poblaciones finitas las que se pueden contar. Si decimos que en el Pedro Nufio el décimo grado tiene 200 alumnos, significa que esos 200 alumnos los podemos contar, ¿no? Podemos decir quiénes son. Si fuese infinita, si la población fuese infinita, significa que se podrá contar. Lo finito, mire, es aquella que se puede contar físicamente, ¿verdad? Cada elemento de la población se puede contar físicamente. Es decir, podemos decir, este es el elemento 1, el elemento 2, el 3, hasta llegar al último, ¿no? Pero una población infinita es lo contrario, ¿verdad? Que no se puede contar, ahí está, ¿no? Es aquella en la que no es posible contar físicamente los elementos que pertenecen a la población. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir? Un ejemplo de una población infinita. Algún conjunto, perdón, que ustedes conozcan que los elementos son infinitos, aparte de los números, ¿no? Aparte de los números reales, aparte de los números enteros, eso ya los han investigado. Lo que nosotros tenemos que hacer es estudiar lo que han investigado otras personas sobre ellos, ¿no? Otro ejemplo podría ser el cultivo de una bacteria en un laboratorio podría ser infinito, ¿no? Si no se detiene nunca, ¿verdad? Si siempre se está reproduciendo, va a ser infinito. O el cultivo de un virus, ¿no? Así como el de la pandemia, ¿verdad? Como el del COVID, podría considerarse que va en aumento, ¿no? Y que es infinito y que nos va a afectar a todas las personas de esta tierra, ¿no? Claro, a algunos les va a hacer mucho daño y a otros no, ¿verdad? Pero se espera que sí suceda. Entonces, ejemplo de población finita, los estudiantes de un curso, podría ser una población. Los estudiantes de un grado de toda una institución, podría ser una población. Todos los alumnos de una institución, podría ser una población. Todas las personas de una ciudad, sería una población. Todas las personas que viven en un pueblo, una población, etcétera, ¿verdad? Hablando de personas. Pero también las poblaciones no solamente de personas, puede ser de objetos, o de animales, o de personas, ¿no? Estamos. Entonces, más nos, ¿cómo se llama? Enfocamos a pensar que son personas cuando hablamos de población, ¿no? Pero no necesariamente solo son personas. También pueden ser animales, ¿verdad? Por ejemplo, todos los perros que viven en Danlí es una población, es un conjunto, ¿verdad? Por lo tanto, es una población. Y se pueden contar, pues, ¿verdad? Todos los gatos que viven en Danlí. Ahora, las pulgas de todos los animales podría ser que fuese una población que para nosotros podemos considerarla infinita, ¿verdad? Bueno, entonces hay dos tipos de poblaciones, finita o infinita, ¿no? Finita la que se puede contar, infinita la que no se puede contar. Muestra una parte de la población, lo que les decía, ¿no? 15 es una muestra de la población de los alumnos, ¿verdad? De 10º grado. Incluso se puede considerar como una muestra a todos los alumnos de 10º grado, ¿no? Si tomamos como población a todos los estudiantes del colegio, ¿no? Entonces los 200 alumnos de 10º serían una muestra. Pero si los 200 alumnos de 10º son la población, entonces una muestra sería los alumnos de 15º, o los alumnos de 12º, o los alumnos de 11º, o los alumnos de 14º, o los alumnos de 16. ¿Cuál me faltó? No sé si me faltó alguno ahí. Cada uno de los décimos sería una muestra. ¿Se entiende lo que digo, muchachos? ¿Se entiende? Sí, ¿verdad? Bueno, qué bueno. Muestra entonces una parte de la población, ¿no? Su conjunto, una parte de la población, de la totalidad de... Bueno, y variable es la característica que se va a estudiar, ¿no? Por ejemplo,
En este caso, en el ejemplo 1.1, ¿verdad? 1.1, lo que se va a estudiar es la carrera que van a estudiar los muchachos que están en último año de bachillerato, ¿no? Entonces, eso es lo que se está estudiando, ¿no? ¿Qué carrera? Es decir, se va por estudiante por estudiante y lo que se hace es preguntarle, ¿qué carrera va a estudiar usted una vez que se gradúe? ¿Verdad? Y a cada uno se le va preguntando sobre eso. Hay dos tipos de variables cuantitativas y variables cualitativas. Cuantitativas, las que se pueden expresar con un número, y cualitativas, las que demuestran cualidades, ¿verdad? Cualidades de ¿cómo se llama? De la población que se está estudiando, ¿no? Cualidades, por ejemplo, puede ser color, textura, tamaño, grande, mediano, pequeño, porque no es un número, ¿verdad? Decir que algo es grande no sería cuantitativo porque no se representa con un número. Mediano o pequeño, ¿no? Grande, mediano, pequeño son características cualitativas. El color, la textura, podría ser el sabor, cosas que se expresan con palabras pero no con números. Ahora, dentro de las variables cualitativas podemos decir, bueno, o cuáles son las variables cualitativas. La variable que representa cualidades o atributos de los elementos de una población o muestra, lo que le estoy diciendo, ¿no? Esta variable no se representa con números, se expresa mediante palabras, ¿sí? Es decir, una característica, ¿verdad? Una característica sería una variable cualitativa. Las cuantitativas son las que se expresan mediante números, es decir, que las características de la población o muestra son números. Sí, por ejemplo, ¿qué variable puede ser cuantitativa? Pues la edad, el peso, ¿qué más? Edad, peso, altura, esas son cuantitativas, ¿no? Las variables sirven para representar datos de los elementos de la población o de la muestra. Bueno, sí, porque los datos sería cada uno de los números, ¿verdad? O cada uno de los elementos que hemos tomado acerca de los datos, ¿verdad? O sea, de los componentes de la población. Dato, ¿qué es un dato? Pues es un número o es un elemento, ¿verdad? Asociado a cada elemento de la población. Un dato es la variable asociada a un elemento de la población o de la muestra. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Un dato puede ser, si es numérico, puede ser la edad, ¿verdad? Podemos ir a los alumnos de 10º grado, grupo número 1, y empezar a preguntarles por la edad, ¿no? Entonces nos van a decir, pues, 15 años, o 16 años, o 14 años, etcétera, ¿no? Entonces esos serían datos que nos van a servir para hacer la investigación que nosotros queremos, ¿verdad? Por ejemplo, podríamos preguntar cuál es la edad promedio de los estudiantes de 10º, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos encontrar esa respuesta? Pues preguntarle la edad a todos y sacar el promedio, ¿no? Más adelante vamos a hablar de cómo sacar el promedio, ese que es un dato estadístico también. Los datos se pueden clasificar en cualitativos y cuantitativos, ya dijimos, ¿no? Cualitativos, los nominales u los ordinales. Bueno, nominales son los que determinan algunas características, así como por ejemplo color, ¿verdad? Olor, sabor, no sé qué otras cosas podría ser. Los ordinales, los que se puedan colocar en cierto orden, ¿verdad? En cierto orden, pero no necesariamente es el orden el que nos interesa. Pero sí podría ser que fueran ordinales, ¿verdad? Datos cuantitativos, los que se pueden representar con números, y dice que son continuos o discretos. Ya vamos a ver con el ejemplo que aquí más adelante nos presentan, ¿verdad? Entonces, en este otro ejemplo nos dice, en la encuesta que se aplicó en el ejemplo 1.1, se requiere obtener los siguientes datos: edad, sexo, religión, peso, estatura, carrera a elegir, ingreso familiar. Ese sería otro dato cuantitativo, ¿no? Ingreso familiar, porque se representa con un número, por ejemplo, que puede ser, no sé, 3.000 empiras, 4.000 empiras, 10.000 empiras, 15.000 empiras,
Si es hijo de un diputado, podría ser como 60.000 empiras, no sé, por ahí, ¿verdad? Entonces son datos que se pueden representar con números. Número de miembros de la familia también, ¿no? Pueden ser 5, pueden ser 10, pueden ser, etcétera, ¿no? Y que clasifiquemos de acuerdo al tipo esos, ¿cómo se llama? Esos datos, ¿verdad? Por ejemplo, nos dicen que cuáles son datos nominales dentro de los que nos están dando, ¿no? Podría ser sexo, porque nos dicen que, ¿verdad? Ese es un dato nominal, no se expresa con un número, mientras que la edad sí. La religión. ¿Qué otro? Entonces, sexo, religión, los que no se representan con un número, ¿no? Religión. ¿Cuáles otros tenemos? Carrera a elegir, ¿no? ¿Verdad? Carrera a elegir. Carrera a elegir. Ordinales que se pueden presentar de acuerdo a un orden. Ahí no hay, ¿verdad? No hay. No tenemos. Discreta, pues los que se pueden representar por un número, ¿no? Por ejemplo, la edad, número de miembros de la familia. Estatura, número de miembros de la familia. Estatura. Estatura la podemos poner aquí en continua. ¿Y por qué? Por ejemplo, bueno, es que las discretas se pueden representar por un número. Podríamos decir que todos son discretos, pero acá nos dicen que la estatura puede ser algo discreto, ¿verdad? Porque puede representarse en cierto orden, por ejemplo, por decir, los que miden 1 metro, ¿verdad? Tantos miden 1 metro. Los que pesan 100 libras, entonces tantas personas pesan 100 libras. Los que en su familia el ingreso familiar es tanto, entonces se dice que ese tipo de datos serían continuos. Entonces la estatura, peso e ingreso familiar serían continuos. No sé si se entiende, ¿no? Discreta cuando es un número así que no se puede relacionar de repente con otros, ¿no? Que de repente no está conectado con otros. Y continua que sí, que tiene cierta, así como lo dice su nombre, ¿no? Que va como concatenado con la edad de repente, ¿verdad? Una persona que ya pesa más que ya tiene 50 años de edad, puede que pesa más de 180 libras, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque va concatenado con la estatura y el peso, ¿no? Y también con el ingreso familiar de repente. Vamos a ver, aquí al lado nos están haciendo alguna aclaración. Veamos si nos hablan sobre valores cuantitativos, variable nominal. Vamos a ver. Solo se admiten nombres a los datos y no implica ningún orden. Ejemplo, idioma, religión, lo que decíamos acá, ¿verdad? Nominales. Una variable cuantitativa puede ser continua o discreta. Bueno, las cuantitativas. Variable discreta es en la que se representan las características de la muestra utilizando números enteros. Por ejemplo, número de alumnos, número de hospitales, número de profesores, etc. Es decir, cuantitativa. Expresa cantidad, ¿verdad?, de objetos, mientras que según lo que se puede entender de lo que nos están diciendo aquí, mientras que la continua es un número que se asocia a una persona, ¿verdad? Algo así, es la que se representan las características de las muestras, utilizando números enteros, ejemplo, número de alumnos, número de hospitales, número de profesores. Sí, es cierto, esa es una variable discreta, ¿verdad? ¿Cuántos profesores hay en tal escuela? 20, si es una cantidad discreta.
según lo que recuerdo, ¿no? De las nociones estas que no están muy claras. Lo que sí sabemos nosotros es que de repente lo que más nos interesa ahorita son que las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas. Cuantitativas se expresan por medio de un número y cualitativas son las que expresan cierta cualidad, ¿verdad? Cierta característica de los objetos de un conjunto. Ojalá que con eso estemos claros, ¿verdad? Pues ahora, entre discreta y continua, aquí no está claro. Y lo que les decía, ¿no? Sí recuerdo que cuando el número corresponde a cierto grupo, se le llama discreto. Y que cuando está asociado a una persona, entonces se le llama continuo, ¿no? Algo así. O cuando habla de unidades, ¿verdad? Cuando se refiere a cuestiones de unidades. La estatura de una persona no es plural, pues. Una persona tiene una estatura, ¿no? No tiene varias estaturas. El peso de una persona es el número que le corresponde, ¿verdad? Cuando se coloca sobre una balanza y el número que indica la balanza. Y el ingreso familiar, pues, corresponde a esa familia el ingreso. Mientras que decir cuántos profesores hay en el Pedro Nufio, ¿no? Entonces eso sería una cantidad discreta, porque se refiere a un grupo de personas. Y eso es lo que podría decirle yo, aportarle aparte de lo que dice aquí, ¿no? Aportar aparte de lo que dice acá. Ojalá que lo tengamos claro. Lo que más me interesa es que entendamos que una variable cualitativa lo que expresa es la cualidad, ¿verdad? O la característica que no es numérica de los objetos de una población, mientras que la cuantitativa sí expresa cantidad, ¿no? Expresa cantidad. Bueno, ahí aparecen unos ejercicios, ¿verdad? En los que les van a estar preguntando qué tipo de, ¿verdad? De ¿cómo se llama? De población es, si es finita o infinita, qué tipo de ¿cómo se llama? De variable es, si es continua o si es cuantitativa o cualitativa, ¿no? Cosas como esas, seguramente. Ahora veamos de las muestras, ¿qué podemos decir, no? ¿O qué nos dicen acá? Las muestras son partes de la población, ¿verdad? Un grupo de la población. Entonces, veamos, para seleccionar una muestra se debe delimitar las características de la población. Esta evitará hacer inferencias o generalizaciones incorrectas de la población o en la población. Si se quiere hacer un estudio, es poco favorable medir toda la población, por lo que es importante seleccionar una muestra representativa. Esto lo utilizan mucho los comerciantes y las grandes empresas estas, ¿verdad? Las grandes empresas transnacionales incluso, ¿no? Por ejemplo, los que fabrican teléfonos. Por ahí sacan teléfonos con cierta frecuencia algunas empresas, ¿no? Entonces hay teléfonos que no pegan, que la gente no los consume. También tiene mucho que ver con el asunto este de la mercadotecnia, ¿no? Con la publicidad que se le da a ese tipo de mercancía. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se sacan en ciertas partes del mundo, por decir algo, ¿no? Se ponen, entonces se escoge una muestra de la población mundial, por ejemplo, se escoge una muestra que puede ser una ciudad o un país o una región, ¿verdad? De cierto número de países. Eso sería un tipo de muestra. Ahora, pero de lo que nos van a hablar acá es de que la muestra puede ser probabilística o no probabilística. Nosotros ya hemos hablado algo sobre probabilidades, ¿no? En 9º grado. ¿A qué se le llama probabilidad de un suceso? Pues al hecho de que nosotros podamos escoger de manera aleatoria, ¿no? Los objetos de un conjunto. Aleatoria significa que cada elemento del conjunto tenga la misma posibilidad de ser elegido, ¿no? Entonces esa es una muestra probabilística, que todos los elementos tengan la misma probabilidad de ser elegidos, ¿verdad? Que se busque un mecanismo de tal forma en que los elementos de un conjunto todos pueden ser escogidos, tengan la misma oportunidad de ser escogidos. Eso se le llamaría una muestra probabilística. Y no probabilística, pues a los elementos que se escogen de otra forma, ¿verdad? En donde no todos tienen la probabilidad de ser elegidos. Y dentro de las muestras probabilísticas tenemos la aleatoria simple. ¿Cómo sería una muestra aleatoria simple, por ejemplo? Supóngase que se quieren escoger 5 estudiantes de décimo, ¿no?
Entonces lo que podríamos hacer es escoger, es decir, escribir el nombre de todos los estudiantes en un papelito y meterlos todos en una bolsita e irlos sacando ahí en forma sin ver, ¿no? Irlos sacando del 1 al 5. Ahí, una vez que están en la bolsa todos los papelitos, todos tienen la misma probabilidad de salir, se supone, ¿no? Entonces esta sería una muestra aleatoria simple. Aleatoria sistemática. Bueno, ya se requiere un proceso. Por ejemplo, se tiene una lista de los estudiantes, supóngase siempre de décimo, se quieren escoger 5. Y se saca un número, por ejemplo, ¿no? Se saca el número, ¿qué? El número 80, por decir algo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, supóngase, son 200 estudiantes. Al dividir 200 entre 5 que se quieren sacar, 200 entre 5 serían 40, ¿no? Entonces, si el primer número que sacamos es 80, pues el siguiente número le sumamos 40, ¿verdad? El primer alumno que fue escogido, el que tiene el número 80, ¿no? En la lista previa que se haya elaborado. El siguiente va a ser el alumno que tenga el número 120. El siguiente le sumamos 40, el que tenga 160. El siguiente, el que tenga el número 200, ¿verdad? 40, perdón. El siguiente, ¿cuánto llevamos ya? Llevamos 1, 2, el siguiente, el que tenga el número 0, sí, 0 tendría que ser, ¿verdad? A ver, si va de 40 en 40, no, entonces más 40, ¿no? Pero aquí ya deberíamos tenerlo, más 40, pero tomando a 200 como 0 también, ¿no? Entonces el que tenga el número 40, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes van a estar en la lista? El estudiante que tenga el número 40, el que tenga el número 80, 120, 160 y 200, ahí está, ¿verdad? Se sacó aleatoriamente el primer número, pero los demás se siguió un sistema, ¿no? Por eso se llama aleatoria sistemática. Se siguió un sistema de procedimiento. Estratificado es que se divide como en ciertas clases, ¿no? En ciertas clases. No recuerdo, no recuerdo. Por ejemplo, los estudiantes de una escuela podría ser una clase, ¿no? Los estudiantes de, a ver, no sé, vamos a ver, aquí están los ejemplos, pero aquí nos están haciendo la explicación, nos están dando la diferencia entre población probabilística y no probabilística, ¿verdad? La probabilística es el tipo de muestra donde todos los elementos de la población tienen las mismas posibilidades de ser elegidos a través de una selección aleatoria y o mecánica, y se eligen las unidades de la muestra. Se tiene una población de 100 estudiantes y se quiere elegir 20. Entonces, ¿cómo se podrían elegir los 20? Así como les decía, ¿verdad? Se meten en una bolsita los nombres del 1 al 100 de los estudiantes. Podría ser así, ¿verdad? Una solución. O podría ser de otra forma, de tal manera que los estudiantes tengan la misma probabilidad, ¿verdad? Por ejemplo, se enumeran los estudiantes del 1 al 100, ¿no? Se enumeran los estudiantes del 1 al 100. Y podría ser que se metan en una tómbola o en una bolsa y se van sacando, ¿verdad? 20 números. Se colocan en una bolsa, digamos, ¿verdad? Y se sacan 20 números. 20 números. ¿Quiénes van a ser los elegidos? Pues los estudiantes que correspondan a los números que se seleccionaron, ¿verdad? Que se sacaron al azar. Se sacan 20 números, entonces eso sería, ¿verdad? A este tipo de muestra se le conoce como muestra aleatoria simple. Bueno, estamos hablando de muestras probabilísticas. Este sería una, ¿verdad? Aleatoria simple. Todos los estudiantes o todos los objetos o todos los elementos del conjunto tienen la misma probabilidad de ser escogidos. A eso se le llama muestra aleatoria simple, ¿verdad? Ahí está. A este tipo de muestra se le conoce como muestra aleatoria simple. Bueno, ahí está la tómbola, ¿verdad? Se apuntan los nombres de los 100 estudiantes, se meten en esta especie de tómbola, así como las que miramos
de repente en la diaria o en la chica o en la mayor, ¿verdad? En los sorteos esos, se empieza a dar vuelta y se saca al azar ahí un papelito. Se le sigue dando vueltas y se saca al azar otro papelito y así sucesivamente hasta obtener los 20. Entonces, esa sería una forma de obtener una muestra aleatoria simple. Bueno, acá nos dicen, si se tiene una población de 120 personas y se quieren elegir 15 de ellas como muestra, bueno, podría ser así, como yo les decía, ¿no? Se hace una lista, ¿verdad? Para elegir las 15 personas, podemos decir, se enumeran las personas, ¿no? De las 120 personas, podríamos decir. Ya, la solución, ya el proceso de solución, sin describirlo, ¿no? Se enumeran las 120 personas. Se escoge una al azar, ¿verdad? ¿Verdad? Se escoge un número al azar. Se escoge un número al azar, que va a ser la primera persona, ¿no? Luego, se divide el total, el número, ¿verdad?, de 120 entre 15 personas. ¿Y eso cuánto sería? Pues 120 entre 15, ¿cuánto sería? Sería... ¿Cuánto? A ver... sería como 8, ¿no? 8 por 5, 40, van 4, 8 por 1, 8 y 4, 12. Entonces se van escogiendo después se le va sumando 8 números. Supóngase que se escogió el número, se escogió al azar, ¿no? El número 4, por decir algo. Entonces, la persona que le corresponde el número 4 es la primera elegida, ¿no? Luego, a ese número de esa persona se le suma 8 y vemos a quién corresponde el número 12. Entonces después al número 12 le sumamos 8 y va a seguir el número 20. Al número 20 le sumamos 8, va a seguir el número 28. Después el 36, hasta que se eligen las 15 personas. Entonces eso sería, ¿verdad? Se suma acá, se suma el resultado de dividir el total de la muestra entre el número de elementos que se requiere, ¿no? Entre el número de elementos que se requieren. Y entonces, la persona que se escogió, ¿no? El número que se sacó al azar, esa es la primera persona elegida. Luego se le suma el resultado de dividir, ¿no? El total de la muestra entre el número de personas que se requieren. Y entonces así se van obteniendo las demás personas, ¿verdad? Se van obteniendo los demás elementos de la muestra. Bueno, y así sería entonces, ¿no? La escogencia de un sistema, de una muestra por un sistema aleatorio sistemático. Espero que lo tengan claro, ¿no? ¿Sí se entiende, muchachos? Sí. Ok. Ahora, un muestreo aleatorio, bueno, ¿cómo lo describen aquí? Miren, el muestreo aleatorio sistemático. Es una variante del muestreo aleatorio simple. Se aplica cuando la población está listada en algún orden. Consiste en seleccionar el número aleatorio menor, que sería el número de la muestra, ¿no? El número de elementos que va a tener la muestra, n menor, y n mayor, n mayúscula, perdón, el total de elementos de la muestra. Se divide el total de elementos o de la población, ¿no? O de la muestra grande que se tiene entre el número de elementos de la muestra que se va a crear, ¿verdad? Y entonces ese nos va a dar un número X. Ese número corresponde a la primera persona seleccionada y luego se le va sumando este cociente, ¿verdad? El resultado de este cociente a ese número para ir obteniendo los demás miembros de la muestra, ¿no? Si sobrepasamos el número de elementos, entonces como que empezamos a contar de cero. Es decir, supóngase que de las 120 personas fue escogida el 125, ¿no? Supóngase, fue escogida la persona del número 125. ¿Cómo escogemos al siguiente y último personaje, no? Entonces le sumamos 8, pero esto nos va a dar
perdón, 115 supongo, porque eran 120, ¿no? 115, entonces a esto le sumamos 8 y nos va a dar 123, ¿no? 123, pero 120 también para nosotros sería como el número 0. Sería lo mismo que 0, entonces empezamos a contar después de 0, 1, 2, 3. Entonces la persona con el número 3 también estaría en la lista. No sé si se entiende. Este sería el estratificado. Miren, en una fábrica, ¿verdad? En una empresa se cuenta con dos tipos de trabajadores. Trabajadores de tiempo completo y medio tiempo. La empresa cuenta con 180 empleados distribuidos de la siguiente manera. A tiempo completo trabajan 9 mujeres y 90 hombres. Y medio tiempo trabajan 63 mujeres y 18 hombres. Se pide una muestra de 40 personas tomando en cuenta la categoría, las categorías antes descritas, es decir, que correspondan a empleados de medio tiempo, que correspondan a empleados de tiempo completo, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas personas por categoría pueden considerar? Entonces, veamos, tenemos que saber cuál es el total de personas, ¿no? Y cuál es el 40% de ese número. Por ejemplo, si nosotros sumamos 9 más 90 más 63 más 18, ¿eso da cuánto? Yo lo voy a colocar acá. 9 más 90 más 63 más 18, ¿no? Esto nos va a dar 3 más 8, 11, más 9, 20, van 2, ¿no? 1 más 2, 3 más 6, 9 más 9, 18, son 180 personas. Entonces nos piden 40 de esas 180, ¿no? Se pide una muestra de 40 personas. ¿Qué porcentaje es 40 de 180, no? 180 X% es igual a 40, entonces si dividimos entre 100 quitamos esto, ¿no? Sería X va a ser 40 por 10, aquí nos queda 18 sobre 10, que se puede simplificar, pero podríamos no hacerlo, ¿no? Sobre 18, o por lo menos podríamos no hacerlo ahí. 40 y 18, ahora sí, ¿verdad? 40 tiene mitad que es 20 y 18 mitad que es 9. Entonces, ¿cuánto sería esto, no? 20 por 10 entre 9. ¿Cuánto es eso? Da 22, ¿verdad? Entonces significa que más o menos serían por ahí el número de personas, ¿verdad? No, perdón, es el porcentaje. Porque nos piden, no, perdón, ahí ando un poco mal yo, discúlpenme. Es algo parecido, es algo parecido en realidad. Discúlpenme, ya lo vamos a explicar mejor. Vamos a decir que, sí, se tiene el total de personas que sería 180, ¿no? El total de personas es 180 personas. Bueno, si nosotros encontramos a qué porcentaje corresponde 9 de 180, ¿no? ¿Qué porcentaje es 9 de 180? ¿Qué porcentaje es 63? ¿Qué porcentaje es cada uno de estos valores de 180? ¿Cómo lo podemos saber? Sabemos que hay dos grupos que trabajan a tiempo completo, ¿no? Las 9 entre 180, ¿verdad? Y que no sé cuánto va a dar, y los 90 entre 180 también. Este sería el 50%, ¿verdad? Porque sería la mitad, ¿verdad? Al multiplicar por 100, se convierte en porcentaje esto, ¿no? Y acá nos quedaría, ¿cuánto sería? Sería 1 sobre, bueno, este tiene mitad que es 1, novena que es 1, y este tiene novena, 18 tiene novena que es 2, entonces sería un veinteavo. Un veinteavo, a ver si lo hago en la calculadora, no sé si estoy inventando. 9 entre 180. Sí, un veinteavo que si lo multiplicamos por 100 es 5, entonces sería el 5%. ¿Verdad? Al multiplicar esto por 100 es 5, ¿no? Entonces sería el 5%. Tendríamos que escoger el 5% de 9, el 50% de
90 y así hacemos lo mismo con 63. Esto es los que están a tiempo completo, ¿verdad? Estos están a tiempo completo. Los que están a mitad de tiempo, ¿no? A medio tiempo. Sería 63 sobre 180, no sé cuánto va a dar, y 18 sobre 180. Esto daría entonces, bueno, si hacemos la operación 63 entre 180, esto nos da 35, ¿verdad? 35%. Y si hacemos 18 sobre 180, esto nos da 10%. 10%. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que nosotros tenemos que escoger el 5% de 9, el 50% de 90, el 35% de 63 y el 10% de 18. Y eso, sumamos esos resultados y eso va a ser igual a 40, ¿no? ¿Cuánto es el 5% de 9? Aquí tendría que seguirlo, ¿no? 5% de 9 sería pues 9 por 5 o 5 por 9. ¿Cómo sería? Sí, el 5% de 9, ¿no? ¿Cómo sería? 5% de 9. Déjenme ver. 5% de 9. ¿9 cuánto es? Es que creo que no sé si lo hice bien ahí. Tenemos que 9 es el 5% de 180, ¿verdad? Que 63 es el 35% de 35% es 63 es el 35% de 180 y que 90 es el 50% de 180 y que 18 es el 10% de 180. Sí, eso tenemos. Entonces, el 5% de 40, ¿no? El 5%, sí, es que estos porcentajes tienen que ser de 40, porque son 40 el 100% de personas que nos piden, ¿no? 40 es el 100% de personas que nos piden. Entonces, nosotros necesitamos escoger el 5% de 40, ¿verdad? Que corresponden a estos 9. El 35% de 40 que corresponderían a estos 63 de tiempo medio, ¿no? El 50% de 90 y el 10% de 40 sería. No. Es que, bueno, no sé. Son 40 personas las que necesitamos encontrar. Si encontramos el 5% de 9, ¿cuánto sería? Aquí lo pusimos, ¿no? 5 por 9 entre 100, ¿no? 5 por 9, 45, así es, ¿no? Entonces sería el 5% de 40 y tomamos, ese número lo tomamos de 9, porque si no nos va a corresponder, ¿no? Entonces el 5% de 40. 5% de 40. Y esto sería pues 5 por 40 entre 100. Cancelamos y nos quedaría 5 por 4, 20 entre 10, 2. Ajá, o sea que de estas 9 elegimos 2 personas. De las 9 elegimos 2 personas. El 35% de 40. 35% de 40, vamos a ver. Sí, es con respecto al 100%, ¿no? El 100% sería 40. Entonces acá tendríamos el 5% de 40 y esto sería, no, perdón, ahora sería el 35%. 35% de 40. Entonces sería 35 por 40 entre 100. ¿Verdad? Para quitar el porcentaje multiplicamos o dividimos entre 100. Entonces sería 35 por 4 entre 10. Pero 4 tiene mitad que es 2 y 10 mitad que es 5. Entonces sería... bueno, este tiene quinta que es 7 y este quinta que es 1. Sería 7 por 2, 14. Entonces, 14 personas que las tomamos de
serían estas 63, ¿no? De aquí tomamos 2, de aquí tomamos 14 y veamos. El 50% de 40 sería 20, ¿no? Entonces las 20 las tomamos de las 90 personas que trabajan a tiempo, de los hombres que trabajan a tiempo completo. Pero encontrémoslo, ¿no? 50% de 40 sería pues 50 por 40 entre 100. Cancelamos 2 ceros arriba, 2 ceros abajo, eso da 20. Entonces sí, tomamos 20% de las 90 personas y de las otras tomamos el 10%, ¿verdad? De 40 también. El 10% de 40. Veamos. No sé si se quedó. Aquí está. El 10% de 40 sería pues 10 por 40 entre 100, ¿no? Y eso es 4, ¿verdad? Nos cancelamos 2 ceros arriba, 2 ceros abajo. 4. Y ahí está. Si sumamos nosotros, tomamos, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, ¿verdad? Tomamos 2 de las 9. Aquí le voy a, no sé, acá mejor. 2 de 9, ¿no? 2 de 9. Tomamos 14 de 63. Tomamos 20 de 90 y tomamos 4, ¿verdad? 4 de... ¿Cuánto era? De 18, ¿no? Y eso tiene que darnos 40, ¿no? Pues 14 más 4, 18 más 2, 20, más 20, 40. Ahí están las... Eso sería hacer a una muestra estratificada, ¿verdad? Estratificada. Es decir, que se separan como en categorías, como en estratos. Pues de ahí viene la palabra estrato, ¿no? Estratificada. Se estratifica la población, ¿no? Y entonces se escoge de acuerdo al porcentaje de cada grupo, ¿no? Para que sea representativo, para que representen, como quien dice, lo que corresponde, ¿verdad? Son, en este caso, 40 personas las que se tienen que elegir, pero esas 40 personas se van a obtener equitativamente de cada uno de estos grupos. Entonces 40 sería el 100%, ¿verdad? Entonces vemos a qué porcentaje corresponde 9 de 180, qué porcentaje, cada uno de ellos, a qué porcentaje corresponde de 180. Y entonces ese porcentaje lo vamos a multiplicar por el 100, ¿verdad? Para obtener el número de datos que corresponden aquí en cada caso, ¿no? A cada uno de los grupos. No sé si se entiende. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ok. Ahí está, ¿verdad? Estratificado. Dice, es una técnica de muestreo que se aplica cuando la población está dividida en grupos llamados estratos. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí está, este sería un estrato, otro estrato y otro estrato, ¿no? Estrato. Entonces, de acuerdo a la cantidad que hay en cada estrato, se hace como bien dice, la subdivisión y se saca la muestra. Se saca la muestra. Bueno, ahí está esa parte. En el ejemplo 1.6 dice, se hace una encuesta sobre el mercadeo de ciertos productos de alimentación y la demanda que estos tienen en la población. Se selecciona una muestra específica para lo cual se necesita saber cómo se puede dividir la población. Bueno, esto sería el muestreo por conglomerados, ¿verdad? Es decir, se hacen los grupos de acuerdo a qué representan y los gustos. Para hacer una muestra por conglomerado, lo que se estudia ahí es la preferencia de repente de cada grupo. Supóngase que se dividen en adolescentes, ¿no? La población de una ciudad se puede dividir en adolescentes, obreros, amas de casa, niños, ¿verdad? Niños y niñas, y por último profesionales, digamos, ¿verdad? Puede ser variado esto, ¿no? Entonces, dentro de los adolescentes, ¿dónde se pueden estudiar los adolescentes? En los colegios, ¿verdad? Por ejemplo,
llevan un tipo de churro o dos tipos de churros y el que más se vende, pues es el que vamos a dejar. Los demás los vamos a llevar a otro lado, ¿no? Y ya cuando se hayan cansado de ese churro, entonces les volvemos a traer los demás. ¿Se entiende lo que digo? Eso es lo que hacen los comerciantes, ¿verdad? Los obreros, ¿dónde están? En la fábrica. Entonces, bueno, ¿qué vamos a llevar a la fábrica? No sé, cierto tipo también de comida podría ser, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué le gusta más a los obreros? A lo mejor la carne de res o la carne de cerdo, carnes rojas, por decir algo, ¿no? Y entonces pueden llevarle un platito ahí de carne de res, de carne de cerdo, o de pescado, o de pollo, y a ver qué es lo que más eligen. Aunque la gente elige lo más barato, ¿verdad? Igual que los churros. Las amas de casa, ¿dónde compran? En los mercados, en las pulperías. Entonces se lleva cierto producto a los mercados y a ver qué prefieren las amas de casa. Los niños en las escuelas. Y los profesionales, pues, podría ser en las empresas, ¿no? En las empresas. Entonces, se dividen por conglomerados, ¿no? Como quien dice, por cuestiones afines de trabajo, podría ser, ¿verdad? Porque, por ejemplo, los obreros, la mayoría de los obreros, ¿dónde los va a encontrar? En Danlí, pues en las fábricas, ¿no? En las fábricas. Los adolescentes, ¿dónde los va a encontrar? En los colegios. Las amas de casa, ¿dónde puede hacer un estudio de lo que compran las amas de casa? Pues en los supermercados o en el mercado, ¿no? Los niños y las niñas, ¿dónde los va a encontrar? En las escuelas. Y los profesionales, pues en algunas empresas, ¿no? Secretarios, profesores, bueno, empresas de repente puede ser un colegio también, ¿no? Doctores, una empresa también puede ser un hospital, ingenieros, abogados, etcétera, ¿no? Entonces se dividen como por estratos. Así como los políticos, ¿verdad? Dividen por estratos, por conglomerados, ¿verdad? Conglomerados sería grupos afines de personas. Un conglomerado, entonces así se le llama a ese tipo de población, ¿verdad? Cuando se dividen por algún tipo, por alguna característica que tienen en común, que puede ser su trabajo, que puede ser su, no sé, algún tipo de interés. Veamos qué es lo que nos dice acá, ¿no? Cuando la población se divide en grupos conglomerados, se llama muestreo por conglomerado. ¿Pero qué es una muestra por conglomerado? Una técnica de muestreo en la cual la población está dividida en grupos debido a la organización administrativa de su tiempo, de sus recursos, de sus cosas, ¿no? Etcétera. Entonces, yo espero que se entienda, ¿verdad? Porque el término así estadístico es difícil decirlo en palabras que no sean técnicas, ¿no? Son cuestiones, son términos tecnicistas que tienen que ver con economía, ¿no? Estos. Y no se les puede llamar de otra forma y explicarlos de otra forma. La economía es así un tanto enredada la terminología, pero yo creo que es fácil de entender. Pregunto, ¿se entendió o hay alguno que no se haya entendido bien? ¿Se entendió, muchachos? Sí, sí, se entendió, profe. ¿Se entendió bien? Bueno, entonces ahí está. Eso sería las muestras, ¿verdad? O los términos estadísticos y muestras, ¿no? Bueno, ahí está. Vamos a ver. No vamos a guardar esto. Seguimos con lo de esta parte de la estadística. Vamos con la tabla de frecuencia. El año pasado seguramente ustedes estudiaron algo que se llama tabla de frecuencia, ¿no? ¿A qué se le llama tabla de frecuencia? Pues a la organización de los datos en alguna tabla. Supóngase que nos dicen acá en una aula de clases hay 20 estudiantes que obtuvieron las siguientes calificaciones en matemáticas: 78, 65, 54, 92, 60, etcétera, ¿no? Entonces lo primero que tenemos que hacer es organizarlos de tal forma que podamos entender que van, como quien dice, en cierto orden, ¿no? Podríamos decir que la nota más baja es ¿cuánto? 54. Sí, ¿verdad? Ahí está 2 veces 54. Entonces decimos calificación. Vaya.
¿Qué le pasó? Permítanme. No sé qué le pasó a esto. Ah, bueno, sí, ¿verdad? Sí, sí escribí. No sé qué estaba haciendo ahí que aparecieron algunas cosas. Mire que no. Ah, pero sí, no quitó mucho, ¿no? Entonces decimos calificación o nota, ¿verdad? Y número de estudiantes. Esto es lo que se llama una tabla de frecuencia, ¿no? Entonces, aquí colocamos de cierta forma los datos organizados, ¿verdad? Podría ser de mayor a menor o de menor a mayor. Hay dos 54, ¿no? Después, la nota que sigue, ¿cuál sería? 54 y 54, ya está, ¿no? 65, la más alta de aquí. 65, ¿no? Y 65, entonces 65 la que sigue, ¿no? Hay, ¿cuántos? Una, dos, tres. Tres nada más. Cuatro, pero Cuatro. Tres miro yo. Ah, sí, aquí está otra, ¿no? Cuatro, sí, cuatro. Gracias. Cuatro. Después seguiría ¿cuál? 65 fue ese, ¿verdad? Después seguiría 67, ¿no? 67. Solo uno, mira. Ayúdenme. Uno, miro yo. No hay más, ¿verdad? no. Después seguiría 78. 76, ¿no? Más bajo que 78, ¿verdad? Sí, no hay, aquí hay otro. No hay otro más bajo que 76, entonces seguiría 76. ¿Cuántos hay? Dos, mire yo. Aquí estaba uno, y aquí estaba dos, mire. Yo no sé si hay más. Si hay otro me dicen, ¿no? Después seguiría, no mire un 77, seguiría 78, ¿no? Aquí hay dos, tres, 78. Si me equivoco, me corrigen. 378, ¿no? Lo voy cancelando para no tener que volverlos a contar después. Esos tres eran, ¿verdad? Después seguiría 80 86, 84, está más abajo, ¿no? 84, ¿verdad? 84 que hay uno, 84. Después 86, dije. Hay 286, 286. 286, aquí hay uno, aquí hay otro. Si estoy dejando alguno me avisa. 86, después del 86, 92. 92. ¿Cuántos hay, María? 92. Dos, ¿verdad? 92. Después del 92, 94. Hay uno, ¿verdad? Y por último nos queda 96. 96, que hay dos ahí pegaditos, ¿verdad? Ah, pero 94, 1 dije. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos 94? 1, no lo cancelé. Eso fue lo que pasó. Bueno, ahí está, ahí están todas las notas, ¿no? Entonces, yo había hecho esa tabla y no sabía cuántos elementos me iban a salir, entonces lo demás lo podemos quitar, ¿no? Esa sería la tabla de frecuencia. A eso es lo que se le llama tabla de frecuencia, ¿no? A lo que acabamos de hacer. Si colocamos los datos en una tabla de doble entrada, eso es lo que se conoce como tabla de frecuencia, ¿no?
En la tabla el número de veces que una calificación se repite se llama frecuencia, sí. Por eso se llama tabla de frecuencia, ¿no? Porque lo que indica es cuántas veces aparece este número, esto se le llama frecuencia. Entonces, distribución o tabla de frecuencia, ¿no? Tabla de distribución o tabla de frecuencia, ¿verdad? Porque la frecuencia son estos datos, lo que está, a lo que se le llama distribución es estos números y cuántas veces aparece ello, ¿no? Cómo está distribuido esto, ¿no? Estos números, ¿verdad? Esto se llama tabla de distribución o tabla de frecuencia, ¿no? Tabla de distribución o tabla de frecuencia. Ahí está. Bueno, veamos qué es lo que, cómo nos definen la tabla de frecuencia, ¿verdad? Es una ordenación de datos en forma de tabla en la que se representan datos estadísticos asignando a cada uno de ellos el valor que se repite en el arreglo. Sí, eso es, ¿verdad? Aparecen datos estadísticos en los que se asigna a cada uno de ellos el valor que se repite, ¿verdad? ¿Cuántas veces aparece este número? 2 veces. ¿Cuántas veces aparece este número? 4 veces. ¿Cuántas veces aparece este número? 1 vez, etcétera, ¿no? ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí. Ok. Esa es una tabla de frecuencia. Y ahí en los ejercicios nos dicen que hagamos las siguientes tablas de frecuencias con los datos que nos dan, ¿no? Ahora en el ejemplo 1.11 nos dice, a ver, alguien si me ayuda a leerlo. ¿Alguien? María, ayúdeme ahí, por favor. El ejemplo. ¿Sí? En una clase se ha echado una encuesta Se ha hecho. preguntando a los estudiantes el número de horas de estudio que dedicaban a la semana, teniendo como resultado los siguientes datos. Ahí salen. Sí, eso, los datos están ahí. Esos no son los alumnos del Pedro Nufio, ¿verdad? Uy, cómo no, profe. ¿Cree usted? Bueno, está bien. Algunos, ¿verdad? Algunos sí estudian, María. Yo sé que usted sí. Bueno, miren, podemos hacer una tabla de frecuencia de otra manera, aparte de la que se hizo ahí arriba. Por ejemplo, estos datos se tomaron como datos simples, se le conocen a esto, ¿verdad? Datos simples. Es decir, se coloca el dato como sí. Pero se puede hacer otro tipo de tabla de frecuencia en la que se coloque un rango. Por ejemplo, como estos datos varían del 1 hasta qué, hasta cuál, hasta el 20 o hasta el 20, ¿no? O hasta el 21, no sé. Varían desde el 1 hasta el 20 por lo menos, ¿no? Entonces nosotros podíamos organizarlos, como quien dice, de 4 en 4, hacer grupos, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer, pero voy a hacer una tablita, como quien dice, la primera columna de la tabla, ¿no? Dividida en dos partes, en donde va a ir el, ¿cómo se llama? El intervalo, le vamos a llamar, ¿verdad? Vamos a llamarle intervalo a esta parte, ¿no? Y a este le vamos a llamar frecuencia, ¿no? Frecuencia. Entonces, vamos aquí a colocar el número de horas en intervalos, ¿no? Por decir, un intervalo va a ser los que estudian de 1 a 5 horas. ¿Ya? Estas son horas de estudio, ¿verdad? Podemos ponerle aquí, bueno, incluso esto lo podemos dejar afuera y aquí adentro ir colocando esto, ¿no? Intervalo arriba, hacia afuera, va, no lo... es este, ¿no? Por ejemplo, decir que estos son los intervalos y lo colocamos aquí afuera y que esto es la frecuencia, ¿verdad? Es el número de veces que, el número que aparece ahí, los datos, ¿no? Y aquí lo que vamos a hacer es colocarle como quien dice, bueno, voy a quitar todo esto y lo voy a hacer de nuevo, ¿verdad? Vamos a colocar acá intervalos. Intervalos. Se le llaman intervalos reales también. Y aquí frecuencia, ¿no? Que es
el número de datos que aparece en cada intervalo. Frecuencia. Y entonces vamos a hacer la primera entrada de la tabla, ¿no? Como este es un número, lo vamos a dejar más pequeño. Aquí van a venir más, ¿no? Por ejemplo, vamos a ir haciéndolo. Vamos a ir haciéndolo así. No sé cuántos vamos a ocupar. Vamos a ver si llegamos a lo... Si metemos 4 datos en cada intervalo real, por ejemplo, acá decimos número de horas de estudio, ¿no? Número de horas de estudio. Y acá, pues, número de estudiantes que estudian, ¿verdad? Número de estudiantes que estudian ese número de horas. Entonces vamos a decir de 1 a 5 horas, ¿no? La vamos a poner más al centro. Estudiantes que estudian de 1 a 5 horas. ¿Cuántos estudiantes habrán ahí? Hay 1 en ese intervalo, ¿verdad? Hay 1, 2, 3, 4 estudiantes, 5, 6, 7 estudiantes. 7 estudiantes, ¿verdad? 1, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7 estudiantes. Lo que pasa es que no sé si el intervalo mayor, sí, este no lo vamos a tomar. Entonces este 5 lo vamos a dejar fuera. Vamos a decir que son 6. ¿Por qué? Porque ese extremo se repite en el siguiente intervalo. Entonces digamos que son 6. Entonces sin echar en cuenta ¿no? Lo que podríamos hacer es colocar el intervalo de la siguiente manera. Con notaciones de intervalos, ¿verdad? Así, por ejemplo, en notación de intervalo. Cerrado en 1, abierto en 5. Así, ¿verdad? Los estudiantes que estudian de 1 a 5 horas, pero sin contar el 5, ¿no? ¿Ya? El otro intervalo iría de 5 a ¿cuánto sería? A 9, ¿no? Porque aquí hay 4, ¿verdad? A 9 abierto. De 9 cerrado, 9 más 4, 13, ¿no? A 13 abierto. ¿Verdad? Abierto en 13. Cerrado en 13, más 4, 17. Abierto en 17. Yo no puedo hacer bien ese corchete para cerrar ahí. Bueno, de 17 cerrado, más 4, 21. Entonces ese sería el último, porque no hay más de 20, ¿no? Ese sería el último. Y entonces colocar todos los datos que van ahí sería una distribución de frecuencias también, una tabla de frecuencias, ¿verdad? Entonces, cerramos la tabla, ¿no? Bueno, ahora nos hace falta contar los otros, los que están entre 5 y 9 horas. Entonces vamos a tener 1, 2, ¿verdad? Con este, 3, ya contamos ese, 4, 5, este no, 6, 7, ¿no? Ahora vamos a ver cuántos estudiantes estudian de 9 a 13 horas. Bueno, tenemos de 9 a 13, ¿no? 1, 2, 3, 4, este no, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? De 13 a 17 hay 1, los que están 17 no, acuérdense, ¿verdad? 2, 3, 4, 5. Y los que están entre 17 y 21 serían 1, 2 nada más, ¿no? Entonces ahí está. Esta es otra tabla de distribución, otro tipo de tabla de distribución. Este se conoce como tabla de distribución de datos agrupados.
Y la anterior se conoce como tabla de distribución de datos simples. Esto entonces es datos simples, ¿verdad? Distribución de datos, pero frecuencia simple, ¿no? O distribución de frecuencia simple. Y esta distribución de frecuencia agrupada, ¿verdad? Bueno, ahí está. Le vamos a poner datos agrupados acá. Y entonces ahí está, ¿verdad? La tabla de distribución. Dos tipos de tablas de distribución y eso es lo que van a hacer ahí en los ejercicios, ¿verdad? Agruparlos de forma simple, seguramente, ahí le van a decir. Y datos agrupados. Los siguientes datos corresponden a un promedio de tiempo en días que se tomó a una muestra de 20 personas que hacían trabajo específico con los datos estos, ¿no? Aquí usted puede hacer la tabla de distribución como esta, ¿no? Y veamos, en el otro nos dice, elabore una tabla de frecuencia utilizando las siguientes clases. Mire, estos intervalos. Aquí lo que le dan son los intervalos, lo que le están llamando clase. Las siguientes clases, estos serían los intervalos, estos que nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, nos dicen de 6 a 8. Entonces usted tiene que hacer una tabla en donde su primera intervalo de distribución tiene que ser de 6 a 8 abierto. De 8 cerrado a 10 abierto, así como dice acá, ¿no? De 12, ¿de qué? De 10 a 12, perdón. De 10 cerrado a 12 abierto. De 12 cerrado a 14 abierto. De 14 abierto a 16. De 14 cerrado a 16 abierto. De 16 abierto a 18 abierto. De 16 cerrado, perdón, a 18 abierto. Y de 18 abierto a 20 abiertos. Falta otra. De 20 abierto a 22 abiertos. Ahí está. Entonces usted tiene que hacer todas esas, ¿verdad? No sé si alguien quiere entrar. No. Entonces, eso es lo que habría que hacer ahí, ¿verdad? Hacerse una tabla con todas estas entradas y ver cuántos números corresponden a cada una de ellas, ¿no? Bueno, elabore una tabla de distribución, elabore una tabla de frecuencia considerando el mismo caso que este, ¿no? Datos agrupados. Bueno. O sea, con esta misma distribución de datos van a hacer esta y van a hacer esta, creo yo, ¿no? Algo así creo que sería. O con esta hacen esta y con esta hacen esta, ¿no? Así es la cosa, ¿verdad? Con esta misma distribución hacen esta también de datos agrupados y con esta hacen esta, la distribución de datos agrupados, ¿no? Entonces, bueno, ahí leanla bien ustedes, ¿verdad? Ahí se entiende, creo yo. Nos dicen inciso A, y aquí termina el inciso A, ¿verdad? Me están diciendo entonces que haga la tabla de distribución utilizando datos agrupados, entonces no le ponen datos simples, ¿no? Solo datos agrupados. Es que esto se estudió en 9º grado. Entonces, a lo mejor lo que corresponde estudiar aquí son datos agrupados. Por esa razón, aquí en los ejercicios no le dicen que utilice datos simples, ¿verdad? Sino solo los datos agrupados. Bueno, entonces ahí está. Espero que se entienda eso, ¿no? ¿Se entendió? Pregunto. Sí. Ok. Sí. Ok. Sí. Bueno, qué bueno. Eso sería entonces en cuanto a, ¿cómo se llama? Tabla de distribución. Vamos a ver, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? Este lo cerramos. No sé si me salté algo acá. Tabla de frecuencia, muestras, estas dos ya hablamos. Entonces, medidas de tendencia central. Vamos a ver, yo creo que sería esta. Medidas de tendencia central. Pero creo que me salté algo ahí.
No sé si me salté algo, pero bueno, déjenme ver, ¿no? Sí, creo que me salté algo acá. ¿A dónde estará? Déjenme ver. Décimo. No, aquí de esto. Permítanme, muchachos. Libros, décimo. Libro del estudiante. Abrir con PDF. Vamos a esperar ahí un poquito. Creo que eso fue lo último que habíamos estado hablando, ¿no? De las gráficas de las funciones trigonométricas. Alguien querrá entrar, que me suena como que alguien quiere entrar, ahí está, ¿no? Bueno, estábamos viendo acá si me salté algo, me parece que sí me salté algo, ¿verdad? Sobre polígonos y sobre histogramas, algo me salté. Bueno, en fin, miren, esa parte de polígonos e histogramas, ¿verdad? Sí, lo vamos a aprender a hacer así manualmente, pero yo quiero que aprendan también a hacerlo en la computadora. Hay un programa que se llama Excel. Ustedes seguramente han oído o han trabajado en él, ¿verdad? Entonces, en este programa de Excel, las gráficas estas, incluso ¿cómo se llama? Sí, esta parte me la salté, ¿no? Me pasé a medidas de tendencia central, me salté este poquito. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a agregar esto, ¿no? Vamos a agregar esto. Y vamos a explicar un poquito esto, lo vamos a explicar, ¿no? Esto también lo han estudiado desde séptimo grado, se supone, en la clase de ciencias naturales. Entonces no creo que se les haga tan difícil. Vamos a hablar de cada uno de ellos, los vamos a definir y luego vamos a pasar. Miren que solo le dedican 2 paginitas a esto, ¿no? Menos de 2 páginas. En esta página prácticamente ni la tercera parte de la página, ¿verdad? O como la tercera parte o menos. Y esta otra página, y eso es todo lo que hay de estos 2 gráficos, ¿no? Entonces, si me permiten, vamos a hacer lo siguiente. Permítanme un segundito, ¿no? Ahí ya vienen los ejercicios y ya está, ¿no? La definición. La definición, bueno, los ejercicios ahí están en el libro. No, se los voy a copiar porque no digan que no se los dejo ahí, ¿verdad? Ahí está. Pero vamos a ir a abrirlos. Acá en imágenes. Espero que aquí hayan venido a dar. Vamos a ver. Ahí está, ¿no? Ese es uno. Con esto vamos a terminar hoy, ¿verdad? Con el polígono y con el histograma. Con esto vamos a terminar hoy. Permítanme, solo quiero organizar un poquito esto para que lo podamos trabajar así como más continuamente, en forma más continua, ¿no? Yo no quiero estar a mitad de la explicación yendo a recurrir a querer ir a abrir, ¿verdad? Algo. Esta sería medida de tendencia central. Sí, esto, no creo que hablemos de esto hoy. O no sé qué hora es.
Las 4:28. Sí, yo creo que con esta parte terminamos. Entonces voy a cerrar esto de medidas de tendencia central. Esto lo vamos a hablar en la siguiente clase. Y entonces nos quedamos con esto del histograma. Hay algunas cosas que me gusta ir quitando, ¿verdad? Vamos, déjenme arreglar acá. Y una vez que haya terminado de arreglar, entonces vamos a tratar de explicar algunas cosas. Ahí está. Ahí está la primera diapositiva, por decirlo así, ¿no? La segunda diapositiva. La definición, yo creo que se mira todo ahí. Yo lo voy a dejar así. Y el último corresponde a los ejercicios, ¿no? O los últimos dos. Corresponde a los ejercicios. Bueno, vamos a dejarlo así. Déjenme ver. Sí, ahí está, ¿no? Ahí está. Entonces, sí, lo que queda en esto son los ejercicios. Ah, me faltó este pedacito. Bueno, vamos a llevarlo para allá, pues. Vamos a subir esto. Vamos a ir subiendo. Hay cosas ahí que realmente, bueno. Alguien quiere entrar a esta hora. Vamos a ver. Mire, ¿a qué hora viene el mal jugador? ¿A qué hora viene el mal jugador? Ya estamos terminando la clase. No, me parece que tenía descargado el teléfono y hasta ahorita me terminó de cargar. Ah, qué jugador, ¿verdad? Jugador más malo. Jugador. ¿Verdad, Alan? No, me parece hasta ahorita me cargó el teléfono. Y hasta ahorita se le descargó. Se me cargó, ¿cómo va a entrar descargado? Lo tenía en 5, hasta ahorita me cargó. 100 meses. No sé por qué no le creo. Usted nunca me cree, ¿verdad? Bueno, amigo, digamos que le creo, ¿verdad? En todo caso ahí queda la grabación, ¿verdad, amigo? Porque lo más seguro que quién sabe la entienda ahorita. Bueno, tal vez a lo que vamos a explicar. Estos serían los ejercicios, muchachos, ¿verdad? Esta parte. Los ejercicios de las gráficas del polígono y el histograma, ¿no? Esto, les repito, se los voy a enseñar al final, una vez que hayamos terminado de estudiar el contenido del libro, les voy a enseñar a graficarlos en Excel. En Excel, un programa del espectro de Windows, ¿no? Y ahí salen bonitos las gráficas, ¿no? Entonces, estos serían los ejercicios, que con este yo no voy a trabajar, eso es para ustedes. Vamos a explicar un poquito acá. Histograma y polígonos de frecuencia, pues estos son gráficos estadísticos, el histograma y el polígono de frecuencia son gráficos, ¿verdad? Gráficos a los que se le llama así, gráfico estadístico. Este es un histograma de frecuencia, ¿no? Este es un histograma de frecuencia. ¿Qué es lo que graficamos acá? Pues, ¿se acuerdan de la distribución que decíamos que puede ser de datos agrupados y datos simples? Pues miren, este sería como un intervalo, ¿no? De 1 a 5, ¿eh? De 5 a 9, como que fuera la misma distribución de la que estuvimos hablando hace un ratito. ¿Se acuerdan cómo era? A ver si tenemos el libro acá, ¿no? A ver cómo era. Esta distribución. De 1 a 5, de 5 a 9, de 9 a 13, de 13 a 17 y de 17 a 21, ¿no? Es como que fuera el gráfico de esa distribución. ¿Cuánto es la frecuencia, no? Mire, es 6. Del intervalo que va
de los estudiantes que estudian de 1 a 5 horas, sin incluir a 5, por supuesto, ¿verdad? Son 6 estudiantes. Entonces se hace un rectángulo ahí en el sistema de coordenadas cartesianas que empieza en 1, termina en 5 y tiene una altura igual a 6. La frecuencia se representa en el eje de la Y y en el eje de las X se representan los intervalos, ¿no? Y con un rectángulo, cada una de las clases se le llama también, ¿no? Cada uno de los intervalos. Como el primer intervalo va de 1 a 5, entonces se hace un rectángulo que va entre 1 y 5, ¿verdad? Y tiene una altura de 6 en el eje de la Y. El otro intervalo va de 5 a 9 y tiene una altura de 7 en el eje de la Y. Se los traigo acá, ¿ve? De 5 a 9, el rectángulo va a ir de 5 a 9 y va a tener una altura de 7 unidades en el eje de la Y. Ahí está, ¿ve? El siguiente va de 9 a 13 y tiene una altura de 10. Mire, ¿cuánto es la frecuencia acá? Del tercer intervalo, no, esa no era, es esta. Mire, es 10. De 13 a 17, la altura del rectángulo debe ser 5, ¿no? Ahí está, mire. 5, aquí a la mitad, entre 4 y 6, ¿no? Y el último tiene una altura de 2. Entonces, aquí está la representación de... Esas eran notas de estudiantes, si no recuerdo mal. Sí, mire, en una clase se ha hecho una encuesta preguntando a los estudiantes el número de horas de estudio que dedican a la semana, teniendo como resultado los siguientes datos. Entonces, se distribuyeron todos estos datos en esta tabla de distribución y se hace la representación gráfica de esta tabla de distribución con rectángulos, y a eso es lo que se le conoce como histograma. Y yo sé que esta figura la estudiaron ustedes desde séptimo grado, en ciencias naturales creo que la estudiaron ahí, en séptimo grado. ¿Cierto o mentira? En ciencias naturales la han estudiado. Pregunto, ¿la han estudiado en ciencias naturales, muchachos, muchachas? ¿Alguien? ¿Alguien que sea valiente y que afronte la realidad y que no la quiera negar diciendo, no, profesor, no lo han enseñado? Yo no lo miré, pues. Ahí está, Alan, sabía yo que Alan iba a salir ahí por la banda, ¿verdad? Por la banda izquierda. Usted quería escuchar eso, pero yo lo que usted quiere escuchar. Ah, en serio. Bueno, ese es un histograma, ¿ver? Y un polígono de frecuencia sería partiendo desde acá, del extremo este del primer rectángulo, ¿ver? Y dividiendo en el punto medio la parte superior, cada rectángulo de esto, y los unimos con segmentos, ¿ver? La unión de todos esos puntos medios, por medio de segmentos, va a ser el polígono de frecuencia, y venimos a cerrar acá, ¿no? ¿Cómo sería entonces? Vamos a poner un color acá que se distinga, pero rojo, ¿verdad? Lo podemos hacer un poco más delgado, ¿no? Ahí está. El siguiente segmento vendría de aquí a acá. El siguiente vendría hasta acá. El siguiente hasta acá. El siguiente hasta acá. Y el último de aquí a acá. El polígono va cerrando ahí, ¿verdad? Todo lo que, desde el eje de las X, todo lo que encierra ahí. Podríamos dejar solo uno de ellos, ¿verdad? Así como estaba solo el histograma. O borramos el histograma, o no necesariamente graficamos el histograma, sino graficamos la distancia entre cada uno de los extremos de los intervalos, ¿no? Y aquí en el punto medio señalamos ese punto, en cada caso de acuerdo a la frecuencia, ¿verdad? Señalamos el punto medio que corresponde ahí en cada intervalo, bueno, y los unimos, y entonces va a quedar solo el polígono. Entonces aquí tenemos el histograma, que serían los rectángulos, que pueden ir separados también, ¿verdad? Pero me gusta más que vayan unidos a mí. Me gusta más que vayan unidos, ¿verdad? ¿Cuándo van separados? Cuando los intervalos se plantean de otra manera. Nosotros los vamos a hacer así, porque aquí en el libro
los plantearon así, ¿no? Sin separarlos. Entonces, siempre los histogramas nos van a quedar unidos. Y el polígono, pues solo sería el unir los puntos medios de los histogramas. Ahí, siempre que le pidan grafique el histograma, le van a decir también que grafique el polígono. Entonces, primero grafique el polígono y después dibuja el histograma. Aunque yo creo que va a aprender a hacerlos ahí en forma individual cada uno de ellos. Bueno, entonces eso es lo que tenemos: el histograma, los rectángulos, y el polígono de frecuencia, los segmentos estos, ¿verdad? Esa figurita que determinan esos segmentos. Aquí seguramente nos siguen hablando, ¿no? Aquí está, mira, exactamente lo que yo le estoy diciendo, ¿no? Ahora, aquí empiezan en este punto, ¿no? Bueno, no importa, ¿verdad? Yo empiezo siempre acá. Empiezo siempre acá. Y termino siempre acá. Aunque sí tiene sentido que se haga desde acá, ¿verdad? Pero tiene más sentido empezar que se empiece acá, porque el 1 sí está incluido ahí, ¿no? Esto no hay valores aquí en este espacio entre este punto y 1, ¿no? No hay ningún dato. Entonces, lo más lógico es que empiece aquí ¿cómo se llama? El polígono, ¿no? Diría así, en vez de como lo están dejando ahí, ¿no? En vez de este segmento, ¿no? Porque podría ser que aquí hayan valores hasta 21, sin incluir a 21 de hecho, ¿no? Bueno, no importa eso, ¿no? No importa. Lo que importa es que la figura esta, la del polígono, va cerrado, ¿verdad? Si no, no fuera polígono. ¿Se acuerdan de la definición de polígono, no? Bueno, ya dijimos que cómo se construye, ¿no? Dijimos que primero se puede dibujar el histograma, luego se marcan los puntos medios de cada intervalo, ¿verdad? Y se unen los puntos medios por segmentos continuos. A este tipo de gráfico se le llama polígono de frecuencia. Y ahí está la definición. Polígono de frecuencia es un gráfico utilizado para representar una distribución de frecuencias de una variable. Este se puede trazar a partir del histograma de frecuencia tomando el punto medio. Bueno, y el histograma no lo definieron. Un histograma de frecuencia es muy parecido a un gráfico de barra. Es que es eso precisamente. Un histograma es un gráfico de barra. La diferencia es que no hay separación entre las barras. En un gráfico de barra también pueden ir unidos. En un histograma de frecuencia es más fácil identificar la clase de mayor o menor frecuencia. Aquí está la clase de mayor frecuencia, ¿no? Y en el polígono también, el punto más alto, ¿no? Se puede entender. Bueno, más fácil en el histograma. Y bueno, entonces hasta ahí dijimos que íbamos a llegar, ¿no? Hoy. Entonces, en el libro hay bastantes ejercicios. Voy a decir que no guarde esto. Y que no guarde esto. Quiero cerrar la grabación, no se me desconecten, ¿verdad? Porque todavía no he tomado la asistencia. Aquí está el libro, ¿verdad? Ahí están los ejercicios, ¿verdad? Aquí están los ejercicios, son poquitos. Y luego pues nos quedan las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión para la próxima clase, ¿no? Tal vez lo cubrimos, y si no, pues en unas 2 clases más lo cubrimos, ¿no? Unas 2 clases más. Estas son las medidas de tendencia central y por último quedan las medidas de dispersión. Ahí está. 3 y 3. Yo creo que en la siguiente clase, si lo hacemos así como está acá, yo creo que en la siguiente clase. El rollo es calcular eso, ¿verdad? Aquí está un polígono, ¿no? Estos ya serían ejercicios de la lección, ¿ok? No, es que utilizan el polígono para hablar sobre la desviación media, la desviación estándar. ¿Ya? Bueno, ahí está. Entonces, lo más seguro, en una clase más terminamos el contenido. Y bueno, pero vayan trabajando con esos ejercicios, ¿verdad? Vayan trabajando. De hecho, vamos a terminar y yo voy a quedar atendiendo ¿cómo se llama? Voy a quedarlas atendiendo en las dudas que tengan. En las dudas que tengan, ¿verdad? Voy a quedarles ahí. Ustedes, si quieren que les explique algo, me mandan un mensaje, ¿no?
Y yo creo que no vamos a salvar nada. Y entonces yo le voy a